Dios les continúe bendiciendo, hermanos, en este tiempo maravilloso. Quiero darle la bienvenida a usted que nos escucha seguramente por primera vez, o que ya nos haya escuchado, o que nos está siguiendo en este programa. Estamos aquí desde la Iglesia Filadelfia de Marruecos, aquí en el barrio Marruecos, transmitiendo para que usted allí en su casita, en el lugar donde usted esté, comparta con nosotros ese tiempo. Entonces, bueno, hoy es los miércoles, por lo general nosotros tenemos nuestra reunión de damas, y por eso tengo una invitada especial. Y igual que si usted está allí y nos quiere escuchar por primera vez y es un caballero, que bueno, esto le va a servir para su esposa. Bueno, entonces hoy quiero darle la bienvenida también a Nidia, que hoy nos acompaña y nos acompaña con un tema bien bonito. Nidia, buenas tardes. Buenas tardes, pastora. Buenas tardes a todos ustedes hoy que están aquí escuchándonos este día, para llevarles la palabra, para que sean edificados, que sean bien bendecidos el día de hoy. Amén, amén. Bueno, hoy vamos a disponer nuestro corazón. Yo sé que Dios nos va a hablar, yo sé que todo lo que Dios nos trae siempre es para edificarnos, para retroalimentarnos cada día, y todo lo que escuchemos de la palabra de Dios no es en vano. Seguramente usted necesita oír esa palabra y esa palabra es para usted, así de que vamos a disponer nuestro corazón y vamos a orar para que Dios sea hablándonos a través de este tema y de estas palabras que hoy compartimos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso, por este día precioso que tú nos das, Señor. Gracias porque hoy, Señor, serás tú, Señor, hablando a nuestro corazón. Hoy ponemos delante de ti cada persona que está allí, Señor, cada oyente, cada persona que nos está viendo, Señor, por estos medios, Señor, para que a través de estos medios juntos todos seamos levantados, seamos exhortados, seamos ministrados, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú harás tu obra en medio de estos tiempos, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, bueno, el tema, recordemos que ya terminamos abril, iniciamos este tiempo de mayo, que comercialmente es la celebración de las madres. Bueno, es un mes dedicado a las madres, pero en realidad debe de ser todo el año, ¿no? Todos los días, todo el tiempo. Pero bueno, tenemos, ya que es un mes que va a ser dedicado a las madres, pues vamos a aprovechar estos tiempos para que sean también tiempos en la palabra del Señor para esas madres, ¿cierto, Nidia? Sí, y Nidia nos trae un tema bien lindo acerca de las madres. Así de que si usted es hijo, le interesa. Si usted es esposo, le interesa, ¿cierto? Si usted es madre, le interesa. Entonces, esto es para todos. Para todos, así es. Amén. Bueno, el tema que hoy quiero compartir es el privilegio de ser madre. Yo encontré un texto muy interesante que me llamó la atención y los quiero compartir con ustedes. Es sobre las madres. ¿Qué significa ser madre? Dice, madre es el don que se le da a una mujer cuando engendra a su hijo. Es un privilegio, es un don, es una bendición con responsabilidad, es sufrir, pero también es gozar, es dar sin recibir nada a cambio, es esperar, es confiar, es enfrentar situaciones difíciles que nos llevan a tomar grandes decisiones, es callar y a la vez hablar e interceder por nuestros hijos. Y ve la respuesta a amar incondicionalmente. Amén. Este versículo a mí me parece muy interesante porque aquí muestran cómo es una mujer. La mujer recibe un don muy especial que viene acompañado de la responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. También es un tiempo donde nosotros gozamos, disfrutamos de la compañía de ellos. Acá también nos dice que nosotros sufrimos, también enfrentamos situaciones difíciles que adquirimos con ellos desde que crecen, desde que caminan, cuando están ya grandes. O sea, es un privilegio de verdad increíble. También aquí decimos que amamos incondicionalmente y perdonamos, que es lo que Dios nos ha enseñado, perdonar. Encontré también versículos que nos hablan del perdón, que nos llevan a tomar conciencia de cuáles son las cosas que nosotros debemos
ser como madres, de esos dones que recibimos para poder darle a conocer a nuestros hijos. Y uno de esos versículos está en Gálatas 5:22. Bueno, Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así es, sobre todo y lo más importante es que nosotras tengamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos con Dios, somos fortalecidas en el Espíritu Santo, y de aquí ya vienen, sobre el Espíritu Santo recibimos estos dones, como el del amor, el del gozo, el de la paciencia, que es uno de los más que me parece a mí importantes, porque nosotras como madres tenemos que tener mucha paciencia, mucha paciencia. Pacientemente esperé a Jehová, y él me oyó, dice la palabra. Así es, no soy yo, sí, la paciencia. Esa parte, algo que me parecía que decía Nidia ahorita, que me parece también muy importante, esa parte de la paciencia, porque definitivamente para criar los hijos, para llevar el hogar, se necesita una paciencia, porque si nosotros nos impacientamos, podemos echar a perder el propósito aún de los hijos. Y acá algo que Nidia decía cuando leía estas notas, y que también me gustaba mucho, es que las madres callan, ¿cierto? Hay momentos donde ellas sufren en silencio, calladamente, ¿cierto? Y tienen que callar y guardar, porque a veces, o no es el momento, porque a veces la necesidad de pronto de no formar un problema mayor, o de buscar el momento. Cuando las mamás callan y sufren en silencio, es algo que definitivamente es de admirar. Y bueno, son dos cositas que quería yo recalcar ahí, como esa parte del callar, y lo que decía Nidia de la paciencia, porque es necesaria la paciencia para obtener la bendición, ¿verdad? Así es. A veces cuando nosotros, como dice la pastora, callamos, pero también guardamos. A veces guardamos tantas cosas en nuestro corazón, a veces guardamos sufrimientos, pero también guardamos alegrías. Aquellos sufrimientos que tenemos deberíamos como de despejarlos de nuestro corazón, porque esos sufrimientos podemos tener un corazón con raíz de amargura. Claro, por la falta de perdón, porque lo que usted leía aquí al final decía que también el ser madres es perdonar. ¿Cuántas cosas una madre perdona a su hijo y a veces calla, pero como que no lleva esas cosas a la presencia del Señor, y por eso esa madre se llena de amargura, de dolor, y cuando uno se da cuenta dice, pero ¿por qué esa mamá está amargada? ¿Por qué los hijos dicen, pero mi mamá es amargada? Porque a veces no saben también el sufrimiento que ellas guardan, porque son muchas cosas para ellas, ¿verdad? Sí, y a veces pues cuando no estamos con Dios, cuando no estamos con ese compromiso con el Espíritu Santo, dejamos llevar nuestras cosas hasta cierto punto de que llegamos a llegar a peleas, hasta podemos llegar entre madres, hijos, hijas, abuelas, a no volvernos a hablar. Imagínate, no volvernos a hablar. Yo no le vuelvo a hablar a esa persona, tal vez por una cosita sencilla que mi mamá me dijo, mi mamá no me deja hacer, ¿sí? A veces uno como de mujer, uno siente que le cohíben todo, pero no es que le cohíban a uno, o hasta los hijos, es que no me dejan hacer. No es porque no quieran, es porque uno los cuida con amor, porque no quiere que les pase nada, porque no quieren que cometan errores, como a veces dice uno en la vida. Yo cometí tantos errores en mi vida que yo no quiero que tú los hagas, ¿sí? Sí, por eso yo creería que cuando una madre ya empieza a ser enseñada por la palabra de Dios, y cuando una madre empieza como a conocer las cosas de Dios, pues esa madre ya puede empezar a guiar a sus hijos, ya puede empezar a enseñar a sus hijos, ya puede empezar a guiar a los hijos. Tú me decías aquí, por ejemplo, en Tito 2, 3 y 4, que dice que las ancianas asimismo sean reverentes con su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen bien a las mujeres jóvenes. Así es. A amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así es.
Esto viene como herencia, o sea, nosotros heredamos esto de nuestras abuelas. Ellas siempre nos han inculcado que nosotros debemos ser esas mujeres ejemplares, esas mujeres amorosas, ese amor con nuestros hijos, dedicadas a nuestro hogar. Abnegadas. Sí, yo me acuerdo que mi abuela me decía a mí, o decía ella siempre, que uno tiene que estar es con el esposo, ¿sí? Que uno tiene que estar es con sus hijos, con su familia, ¿sí? Entonces aquí es donde cuando nosotros entramos en la presencia del Señor, a que Él nos ayude a reconocer en qué hemos fallado, qué es lo que necesitamos cambiar en nuestras vidas para que podamos llevar ese hogar ejemplar a Dios. Como decíamos al comienzo, ¿no? Decía que los hijos son una bendición con responsabilidad, y yo creo que este versículo es un versículo que nos lleva como a esa parte. Es una bendición con responsabilidad. Por eso la palabra de Dios dice que las ancianas sean reverentes, pero que enseñen, dice ahí, que enseñen a las jóvenes, ¿cierto? Dice que a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, y a que sus hijos sean, y a que enseñen a sus hijos a ser prudentes, que sean mujeres castas. O sea, las mujeres que tienen hijas deben de enseñar a sus hijas a ser buenas mujeres, ¿verdad? Mujeres. Y a sus hijos también a respetar a esas mujeres, porque eso también va en el hogar, ¿no? Sí, porque además nosotros como padres, como hijos, también somos un ejemplo, una imitación a ellos, que lo que nosotros hagamos, ellos nos van a imitar a nosotros, ¿sí? Amén. Amén. Entonces aquí tengo otras cosas para compartir. Dice, nosotras como madres nos damos cuenta de que somos capaces de hacer lo necesario por nuestros hijos, hacer madres con muchas cosas a nuestras vidas. Dice, ser madres cambia muchas cosas de nuestras vidas, tiempo, también forma de pensar, damos todo, entregamos todo, luchamos, sacamos fuerzas para salir adelante. Es querer aprovechar al máximo cada momento, ver cómo crecen y avanzan en sus vidas y seguir sus pasos agigantados. Dice, el amor de una madre es sincero, es verdadero, es eterno, como el de Dios por nosotros, enseñándonos primeramente la palabra de Dios. Así es, nosotras aquí vemos que nosotras somos esas madres luchadoras, que damos todo, que sacrificamos a veces muchas cosas por dedicarles tiempo a ellos. O sea, la vida de una mujer cuando tiene hijos cambia totalmente. Ya no podía hacer lo que hacía antes de disfrutar, ahora es dedicada a su familia, pero en este caso nosotros tenemos que estar firmes con el Señor para poder ser guiadas, ¿sí? Y que de todas maneras hay muchas mujeres que aunque tienen hijos, bueno, hoy en día, ¿no?, se les olvida esa responsabilidad, y que sus vidas tienen que cambiar. Así y es. Que sus vidas tienen que dar un giro. Y realmente lo que dice, cuando una mujer tiene hijos, su vida totalmente cambia, porque ya se debe a ese hijo, ya se debe a esa personita, ya se debe a ese bebé, a ese hijo que va creciendo. La responsabilidad de ser madres es tan grande delante de Dios, que todo lo que tú hagas, dice, yo siempre he dicho una palabra que me parece muy linda, que dice que los hijos son como saetas en las manos del valiente. Y entonces en las saetas es que tú coges esa flecha y direccionas a tu hijo para donde tú quieres, pero también qué bueno que sea a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios, sí, señora. También quería decir, hay mujeres que dicen, pues cada uno respeta su decisión, su opinión, de que no quieren tener hijos. Pues eso ya es decisión de cada una, ¿sí? A veces muchas mujeres dicen eso porque han tenido dificultades en su vida, han pasado por momentos difíciles. Entonces yo creo que de pronto eso es algo que algunas mujeres no quieren, o por X razón de que no pueden tener hijos, pues también ahí se ve. Porque han sufrido situaciones y no quieren, como que tienen temor, tienen miedo, ¿no? Pero yo siempre he dicho que siempre cuando Dios nos da algo en nuestras manos, Él nos da la capacidad para desarrollarlo. Y uno siempre, el don de madre siempre está ahí. Así Mira, es. Si la persona no tenga hijos, ponle un niño en las manos y esa persona va a empezar a desarrollar lo que es, porque ese es el don de la mujer. Entonces, las madres son abnegadas, y a veces yo, por ejemplo, siempre pienso en mi madre y digo,
ella es tan linda que a veces uno dice, ella dice, cuando ve que uno come algo que le gusta, entonces ya está comiendo y dice, ay, quiere, ya no quiero más. Pero no porque no quiera, uno se da cuenta que es porque ella se quiere quitar el pan de la boca para dárselo, porque para las madres es una felicidad que sus hijos estén bien. Estén bien, sí, a veces uno como madre dice, no, yo no me voy a dar tal gusto porque yo prefiero dárselo a mi hijo. Ajá. Entonces uno a veces hace esos sacrificios. Pero hay una responsabilidad mayor, y esa madre es la palabra de Dios. Primeramente la palabra de Dios. Que enseñen a sus hijos. Así es. Que les enseñen esa palabra. Tú me decías que allá en Deuteronomio dice del 6, 7, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así es. En cada momento nosotros tenemos que enseñarles a nosotros la palabra, así como dice Deuteronomios, en donde estemos, cuando nos acostemos, cuando levantemos, cuando salgamos, en todo momento. Y si es algo, pues uno a veces hace unas fichitas, yo a veces lo hago y las pongo así, y uno a veces sí lee la palabra de Dios y uno dice, sí, aquí me está diciendo qué es lo que tengo que hacer. Dice que esas palabras, era un mandamiento, ¿no? Allá en Deuteronomio, que decía que esas palabras tenían que estar en el corazón. Dice, y las repetirás a tus hijos, dice, y hablarás de ellas estando en tu casa, por el camino, al acostarte, cuando te levantes, dice, estarán en medio de los frontales de tus ojos, y las escribirás en los postes. Algo que decía Nidia ahorita me parece súper importante, y a mí me gusta. A mí me gusta mucho cuando nosotros hacemos decoraciones en la iglesia, o a mi esposo también, el pastor dice, no, él se pone feliz cuando nosotros hacemos decoraciones donde la palabra del Señor está en todas las paredes. En todas partes, sí. ¿Sí? Y qué rico que así sean nuestras casas, que la palabra de Dios ministra. En ocasiones uno va por un lugar o está en su casa y hay una aflicción y tú miras y esa palabra le llegó. Sí, esa palabra todos los días leyéndola cumple un propósito en el corazón de su hijo, de ese esposo, de ese hogar, de esa familia. Así es. También para esto necesitamos pedir sabiduría a Dios, que nos dé mucha sabiduría en su palabra para poder edificar nuestra casa, edificar nuestros hogares. Siempre ir de la mano de Dios en todo momento, que siempre, cada vez que nosotros queramos hacer algo con nuestros hijos, siempre que sea Dios primeramente en nuestras vidas. Esa sabiduría la adquirimos del conocimiento de Dios. Dios es el que nos da la sabiduría cuando nosotros pedimos sabiduría a Dios. Amén. Vamos a encontrar aquí unos proverbios que nos ayudan como a edificarnos a nosotros para saber cómo debemos corregir a nuestros hijos. Amén. En Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa. Así es. Mas la necia con sus manos la destruye. Aquí vemos que lo que nos quiere decir es que cuando nosotros estamos con Dios, tenemos su palabra, vivimos plenamente en Él nos da la sabiduría para poder guiar a nuestros hijos y guiar a nuestra familia por el camino de Dios. Pero cuando no estamos con Él, es totalmente diferente. Somos como reacias, como necias, sí, nos volvemos de mal genio, como llegamos a ciertos puntos de que nosotros no podemos llegar a llevar ese hogar. ¿Y qué estamos haciendo? Con nuestras mismas actitudes, con la forma de expresarnos, llegamos a destruir un hogar. Y muchas veces la quejadera, cierto, la de pronto siempre echándole la culpa a ellos, y siempre no es que yo quiero que usted haga esto, que usted cambie, que mis hijos hagan eso, pero nunca decimos nosotros tenemos que cambiar primeramente tenemos que comenzar nosotras mismas a buscar en qué estamos fallando, cuáles son nuestros errores, porque a veces nosotros, como dice la pastora, buscamos que son culpables, la culpa es de él, cuando realmente la culpa puede ser mía. Y nos volvemos necios. Y somos necias. Y dice la palabra que la necia con sus manos la destruye. Hasta podemos también destruir a nuestros hijos. Nosotras mismas podemos destruir a nuestros hijos con la forma de hablarles, con la forma de expresarnos, de decirles las cosas, porque a veces muchas mujeres no saben
decirle a sus hijos las cosas de buena manera, si no los insultan, los tratan, los golpean, y las cosas no son así. Los llevan como a hacerlos sentir de que ellos no valen nada, de que son lo peor de la casa. Exacto, sí. Y muchas veces eso puede llegar a que ellos terminen en situaciones difíciles como el vicio, perderse en la calle. O sea, quieren salirse de su hogar porque ya no hay amor, no sienten ese amor de madre, sino como un rechazo, como que yo no sirvo, ya no sirvo para nada, ella no me quiere. No sirvo para nada, en mi casa no soy aceptada y por eso pues mejor que me aceptan afuera. Aquí lo importante, como ya habíamos visto, los dones, el don del Espíritu Santo, uno de ellos es el amor. Si nosotros no tenemos amor en nuestros corazones, ¿quién primeramente es ese amor? Dios es amor. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, tú no vas a sentir ese amor. Pueda que sienta amor, pero no es un amor tan sincero y tan comprensivo que Dios nos demuestra a nosotros, que es el amor que tenemos que demostrarle a nuestros hijos. Necesitamos el amor de Dios para poder hacer esa obra en nuestros hijos. Amén. Dice Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así es. Aquí nos quiere decir este versículo que nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino de Dios, instruyéndolos, enseñándoles sus palabras, compartiendo con ellos, para que cuando ellos lleguen a viejos no se aparten del Señor y no cojan los caminos equivocados. Porque así es que actúa la mujer sabia, conforme a la palabra de Dios. Así actúa la mujer prudente, conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo educa a mi hijo? Conforme a la palabra de Dios. Proverbios 24:3 dice, con sabiduría se edifica. Así es. La casa, y con prudencia se afirma. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. Sí. O sea que no vamos a perder el tiempo. No. Porque a veces nos gastamos haciendo nuestras fuerzas en nuestra propia sabiduría, educando a nuestros hijos a nuestra manera y no a la manera de Dios. Entonces todo lo que hagamos se va a perder y no estamos afirmando a nuestros hijos, porque lo que hagamos en nuestra sabiduría humana es perdido. Pero lo que hagamos con la sabiduría de Dios, eso va a afirmar nuestra casa. Así dice la palabra. Y ahí nos enseña también que cuando estamos con esa sabiduría y estamos con Dios, nosotras somos prudentes para decir las cosas, prudentes para hablar, para tratar. Sabemos, ahí van como las dos, sabiduría nos ayuda a ser prudentes para muchas cosas. Amén. Dice también aquí en lo que investigué para compartirles a ustedes, dice, una madre siempre piensa el doble por sus hijos y por ellas mismas, son un mayor tesoro. Sabemos que como madre nos duele decir no a nuestros hijos, cuando retarles y a saber medir sus fuerzas, verlos caer, abandonar sus sueños o desaprovechar sus oportunidades, capaces para esto hay que poner límites, o sea que ellos son capaces y para esto hay que poner límites y corregirlos para que así ellos aprendan. O sea, este artículo que yo conseguí nos habla de que, por ejemplo, nos dice que nosotras pensamos el doble. ¿Qué quiere decir el doble? El doble es que pensamos por nosotras y por ellos, ¿sí? Cuando ya queremos nuestros hijos, ya vamos a pensar qué será de sus vidas, cómo será su futuro. Desde que comienzan a caminar, uno ya está como ahí que no se vaya a caer, que no se vaya a pegar, ¿sí? Como sobreprotectora, ¿sí? Y a veces cometemos el error de sobreprotegerlos mucho, porque entonces ya nos vamos al otro extremo, que es que yo no quiero que él vaya a sufrir, yo no quiero que él se vaya a raspar, que no quiero que se vaya, y también ese es otro extremo, ¿no? Entonces por eso es el equilibrio y la sabiduría para poder guiar a los hijos, que desde pequeños les podamos enseñar con la palabra. Cuando necesiten corrección, corregirlos. Cuando necesiten enseñarlos a esforzarse, enseñarlos y dejarlos que se esfuercen, pero no querer como hacer todo por ellos también, sí, ¿no? Sí, aquí en esta parte también queremos decir que, por ejemplo, nosotros tenemos que dejar que ellos vivan sus vidas. Así es de que ellos empiezan a caminar, a gatear por sí solos, ellos empiezan a crear una independencia, ¿sí? Para que ellos salgan adelante, porque nosotros ahí en cierto momento no vamos a estar, así como nuestros padres con nosotros nos vieron crecer, nos ayudaron a levantar hasta cierto punto de que ya uno como toma sus alas, pero siempre en esto tiene que estar Dios.
La Sí. palabra de Dios dice que aunque padre y madre nos dejaran, con todo Jehová nos recogerá. Recogerá, así Una de es. las cosas es que yo no tengo que hacer a mi hijo dependiente de mí, sino dependiente de Dios. Porque cuando yo enseño a mi hijo a ser dependiente de Dios, mire, donde él vaya, donde él esté, Ahí él estará siempre Dios. va a tener con quién contar. Pero cuando lo hacemos dependientes totalmente de nosotros o dependientes de las cosas materiales, entonces ellos cuando se les acabe o cuando no los tengan, van a quedar en ceros. Pero cuando los hacemos dependientes de Dios, entonces dicen, donde quieran que vayan, van a encontrar el ayudador. Así es. Aquí también vemos que ellos pueden, o sea, en sus aprovechar sus oportunidades, sus capacidades. Muchas veces cuando nosotros somos tan sobreprotectoras no dejamos que ellos avancen. Ya cuando ellos cierta edad, yo puedo, yo soy capaz de hacer eso. O sea, todos tienen mucha capacidad, entonces en ese momento hay que dejarlos que ellos crezcan, pero a la vez tenemos que instruirlos en la palabra de Dios para que ellos puedan tomar sabias decisiones en su vida, si no tomen decisiones equivocadas, porque muchas veces nosotros tomamos decisiones equivocadas para estudiar, o sea, a cosas que queramos hacer en nuestras vidas, a veces tomamos decisiones equivocadas cuando no estamos con el Señor. Por eso es importante que nosotros enseñemos su palabra desde pequeños, para que ellos empiecen a seguir ese camino de Dios. Yo, por ejemplo, el camino de Dios no fue que lo haya empezado desde pequeña. Yo empecé a conocer de Dios y a estar con Él ya grande, como a los 22 años ya, 23 años más o menos, empecé a conocerlo, pero no estar así firme en su camino. Uno puede escuchar de Dios, pero así Dios actúa en su vida cuando tú lo aceptas en tu corazón, cuando tú quieres recibirlo a Él. Y así como yo lo recibí, quiero darle esa enseñanza a mis hijos para que cuando ellos lleguen a viejo no se aparten de Él. Camino. Así Amén. es. Entonces dice acá en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre, lo que hablábamos ahorita, ¿no? Cuando sea la corrección, sea la corrección. Voy a leer estos 4 proverbios así corriditos como para que los cojamos todos al tiempo. Dice, en Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Sí, así es. A veces nosotras como por el estrés o desespero o el enojo, llegamos a hacer las cosas como a la agresividad. Muchas veces se presta esto para ser agresivas cuando nosotras nos exaltamos. Muchas mujeres llegan aquí a golpear a sus hijos cuando se desesperan, cuando cualquier cosa que pase, o ellos están ahí, uno no, de una vez a la defensiva. Entonces es mejor saber uno llevar las cosas con sabiduría. Y a veces lo más común es que a veces se castiga a los hijos con ira, ¿no? Y con ira, sí. Y eso no se debería hacer porque pues acuérdense que en la ira de Dios, no, en la ira del hombre, perdón, no obra la justicia de Dios. Entonces, cuando consigamos a nuestros hijos con ira, ahí no está obrando la justicia de Dios. Entonces tenemos que calmarnos en la presencia del Señor y luego ir a hacer la corrección adecuada a nuestros hijos. Dice Proverbios 19:20, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en su vejez. Y Proverbios 15:32 dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Es que los proverbios son una bendición. Sí, ¿no? Así es. Aquí dice que en Proverbios 19:20, donde dice que la enseñanza, o sea, nosotros adquirimos enseñanza desde nuestras abuelas, nuestras madres, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno aprende y guarda en su corazón, las enseñanzas, y siempre que vaya enfocado en la palabra de Dios. Amén. Y saber aceptar la corrección, porque a veces nosotros no aceptamos las correcciones de nuestros padres. A veces, ay, es que él me está regañando, es que no sé qué, y no. Y a veces no se acepta la corrección por 2 motivos. Porque son agredidos o somos agredidos en una mala corrección y ya no se acepta. Así es. O sencillamente porque hubo una mala educación, de pronto hubo, como decíamos ahorita, hubo de pronto mucha sobreprotección, entonces, y no hubo educación. Entonces, por eso hay que tener el equilibrio y como madres pedirle a Dios
que nos esa ayude mucho sabiduría. en esa sabiduría de corregir a los hijos. Así es. Aquí también hay otro artículo que dice, nosotras sabemos cuáles son nuestros, no son sus defectos, los aceptamos y no los escondemos, sabemos cuándo están bien o cuándo están mal. Con solo mirarlos somos expertas en saber sus emociones. Nosotras como mujeres pensamos, sacrificamos nuestros sueños, nuestras metas, aspiraciones, pensamos que estamos estancadas, pero al contrario, es ser una mujer valiente, fuerte, amorosa, dedicada, generosa, don que Dios nos dio, es proteger a nuestros hijos, sacarlos adelante con un corazón lleno de amor. Este artículo nos habla que nosotras sabemos cuando ellos sufren, sabemos cuando ellos están bien, con solo mirarlos. Muchas veces nosotras sentimos como ese mismo sufrimiento que ellos tienen. Uno les dice, ¿qué te pasa? ¿Sí? Uno los ve tristes y una vez uno siente como esa tristeza y uno como que quiere abrazarlos, consentirlos, que nos cuenten sus cosas, porque no solamente somos esas madres, sino también esas amigas. Podemos ser para nuestros hijos, para que ellos nos compartan. Amén. Sí, uno a veces dice, la mamá se da cuenta, aunque uno quiere disimular, y la mamá se da cuenta de todo. La mamá con verlo a uno dice, y le pasa algo. Nosotros no, a mí no me pasa nada. No, a mí no me pasa nada. ¿Y qué tiene? Ella sabe, No. a veces las mamás callan, pero ellas no saben lo que estamos viviendo, y eso es un don muy precioso. Sí, así a ellos nos digan, no, yo no tengo nada, a mí no me pasa nada, uno sabe que ellos están pasando por algo. Y así eran nuestras madres. Yo me acuerdo que uno dejó, bueno, yo no es que se vaya, pero uno en esa época, cuando yo estudiaba o hacía cosas, mi mamá me preguntaba, no, yo no tengo nada, a mí no me pasa nada. O cuando uno dice mentiras, ¿quién no pasó por decir mentiras? No va a decir que uno es un santo, yo dije mentiras. Pero a la verdad uno dice las mentiras y todo sale a la luz, como dice la palabra, porque nada en la vida hay oculto. Y aparte de eso que la mamá ya sabe, ¿no? Entonces uno dice, ¿será que tienen dos de sospecha? No, es que ella lo siente. Dice Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. O sea, por eso es que tenemos que estar como muy conectados y dejar, dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Sí, aquí podemos ver que aquí también contamos con los padres, porque aquí también entran los padres a un papel muy importante. Hay muchos casos que no está el papá, que está la mamá sola, porque hay mujeres solteras que han llevado esta responsabilidad solas. Entonces aquí también se ve eso, aquí también contamos con el padre, que él en su conocimiento, en su sabiduría también entra a jugar un papel importante. Y ellos son un apoyo, los padres son un apoyo para sus hijos, porque sí, ellos también, como hombres, no solamente las niñas, ellos necesitan de su padre, de que sus padres están ahí, que los escuchen. Eso también es importante. Amén. Bueno, Nidia también nos hablaba de esta parte de ser, que el ser madres es un privilegio que tiene implicaciones. Así es. ¿Sí? Tiene implicaciones y podemos ver que es la gratitud, es dar gracias a Dios porque es la voluntad de Él para con nosotros. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios en todo momento, gracias porque nos dio la vida, la salud. Siempre tenemos que estar agradecidos con Dios. Amén. Sí. Esas son implicaciones, o sea, como decía Nidio, un acto de gratitud, ¿verdad? Nosotros a veces las mujeres nos quejamos por todo. Las que tienen hijos porque tienen hijos y las que no tienen porque no tienen, y las que son chiquitos porque son chiquitos y las que son grandes porque son grandes, ¿cierto? Sí. En lugar de estar siempre como agradecidas, decir gracias Señor por todo, porque es un privilegio, es un privilegio. Bueno, todos los hijos son una bendición. Mi mamá dice, mi abuela decía, gracias a Dios por mis hijas mujeres, porque pues las mujeres siempre estamos como más conectadas con la mamá, ¿no? Pero hay hijos hombres que son de una bendición para sus madres. Sí. Todos los hijos son una bendición, pero también creo que es
en la manera como se crió esos Como hijos, se ¿no? crió, sí. Muchas veces hay mujeres que se quejan porque quedan embarazadas, puede ser las circunstancias o el momento que está pasando o que se equivocó. Pero uno a veces tiene que aceptar la responsabilidad porque uno en el momento de que queda embarazado, a veces uno de joven, las niñas ahorita, esa que quedan embarazadas jóvenes no saben qué decisión tomar en su vida, a veces toman decisiones equivocadas que llegan, por ejemplo, en estos casos al aborto, ¿sí? Entonces aquí es donde entra el temor que tenemos uno y como mujer el temor porque uno calla, por Y el y a temor a veces sí. contarle a los papás de no decirle las cosas y uno comete tantos errores que uno de ellos es abortar. Sí, claro. Pero Dios les da ese privilegio de ser madres y debemos de aceptarlo como un privilegio de Dios. Sí, porque como Porque dice Dios dice, yo siempre leí una palabra que está en Tesalonicenses que dice, y la mujer se salvará criando a sus hijos. Imagínense eso. Sí, ¿Ah? así es. Y además porque dice que los hijos son la herencia de Dios y son la bendición de Dios. Entonces, Amén. esas bendiciones son O sea, Dios nos va a demandar o les va a demandar a las que tienen hijos. Nosotros como pastores tenemos hijos espirituales. espirituales. Pero Dios va a demandar a las madres, ¿qué hiciste con esos hijos que yo te di? Es que lo que pasa es que el papá, no, ¿qué hiciste con esos hijos que te di? Así es. Independientemente de lo que el papá o otra persona diga, la responsabilidad es suya. Así Hay es. mujeres que le entregan la responsabilidad A las abuelas. abuelas, le entregan la responsabilidad a las tías y otros, entonces, y ellas no tienen una responsabilidad y después dicen con el tiempo ya los hijos las ven como hermanas, las ven como, Sí. como una persona más de la casa, pero No como esa su mamá, sí. como esa mamá. Aquí vemos otra implicación que es responsabilidad de lo que estamos hablando. No es, sí, una responsabilidad que nosotros adquirimos. Una madre dice, una madre es responsable de su hijo desde que lo lleva en su vientre, con los cuidados, con la alimentación, con su amor. Cuando Jesús estaba en la cruz le dijo a María, mujer, aquí tu hijo. Jesús al morir le dijo a María que ahí estaban sus hijos. Entonces es así como Dios hizo en nuestras vidas. Él nos da a nuestros hijos para que los cuidemos, para que los amemos. Amén. Amén. Aquí también en segunda de Timoteo 1:5 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así es. Nos vamos a presentar delante de Dios un día como madres, ¿cierto? Y a sus hijos como hijos también. ¿Y qué hiciste con la mamá que yo te di? ¿Cierto? ¿Qué hiciste con tus hijos? Pero ¿qué hiciste con tus hijos? Entonces es. es una responsabilidad bien grande. Así es. Ahí en Proverbios, que también dice 3, 11 y 12, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te aflijas de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre Castigas. al hijo a quien quiere. Así es, nosotros tenemos que aceptar cuando Dios nos regaña también, porque Dios nos regaña y regaña fuerte. Muy fuerte regaña Dios. Yo ya lo he vivido. Sí, ya lo he vivido, Dios me ha regañado y de verdad que eso ha sido algo fuerte. Crean que a veces uno no cree que Dios está ahí, pero Dios corrige. Dios corrige totalmente y uy, eso a mí me ha dado duro, me tocó, o sea, es algo que a mí me ha marcado cuando Dios me regañó, como cuando un papá lo regaña a uno. Y yo me acuerdo esa vez que Dios me regañó, yo lloraba y no paraba de llorar. Pero me quedó así guardado porque sé que yo para Él soy importante y Él no me va Claro, cuando yo no le digo, un padre que ama a su hijo y lo corrige, y lo que decía Nidia, que le duele a uno, ¿no es cierto? Porque cuando un padre dice, es tanto amor, cómo me quiere, cómo me ama, y de pronto un momento a otro lo corrige fuerte, uno se siente más, ¿no? Sí, le duele a uno. Ay, ¿cómo así que me dijo Mi esto? papá me regañó, sí. Sí. Yo, por ejemplo, mi Pero hijo, con ese amor, ¿no? O sea, con se amor siente de que padre. es por algo que él quiere para nuestro bien. Yo me acuerdo cuando mi esposo a veces regaña a mi hijo, a Sergio, él se siente y llora. ¿Y qué pasó? Mi papá me regañó, pero tú sabes por qué te regañó. Entonces uno a veces, así es Dios con uno. Que así fuera esa corrección de los padres siempre, ¿no? Que se da amor, pero se corrige. Que los hijos cuando no se corrigen con ira,
sino se corrigen con un amor que los hijos quedan tan reargüidos como Sí, decía sí. Nidia, y lloré, El lloré, sentimiento, lloré. sí, uy, el sí. sentimiento, sí. Amén. Aquí vemos también que implica precio ser bueno, implica precio. Dice, necesitamos prepararnos espiritualmente y emocionalmente, físicamente también. Espiritualmente en la relación que nosotros llevamos con Dios, la relación que quiero decir en la oración, en leer su palabra, en estar congregándose, porque aquí una de esas es congregarse uno en la iglesia, y especialmente en la oración íntima con Él. Es lo que debemos hacer, buscarlo íntimamente. Emocionalmente, buscar la sanidad en las áreas de nuestras vidas en las que fueron lastimadas, afectadas en nuestra niñez, para que no sean repetidas a nuestros hijos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros tenemos que buscar esa sanidad, que Dios sane esas áreas, esas heridas que quedaron en nuestros corazones, que muchas madres desde hace mucho tiempo, desde años, porque han sufrido. Y ese sufrimiento lo llevan sus hijos y sus hijos. Entonces hay que buscar cómo parar, cómo reprender esa maldición, sí, esas cargas, porque son cargas que uno deposita a nuestros hijos o a los hijos de los hijos como herencia. Dice aquí en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Separado de Dios nada podemos hacer. Si queremos restaurar todas las áreas de nuestras vidas, definitivamente es yendo en la presencia de Dios. Así sí, es. Separados de Él no podemos hacer nada. Por eso, mira, hoy tú que nos escuchas allí o que nos estás viendo en este momento, y que Dios te está hablando a través de esta palabra, que tú estás diciendo, no, yo como que no he sido un buen padre o una buena madre, o yo qué estoy haciendo con mi hijo, cómo lo estoy corrigiendo. Definitivamente yo me desespero y lo castigo de la manera que no es. La palabra de Dios dice, separados de Él nada vas a poder hacer, ¿verdad? Sí, así es. Y tenemos es que unirnos a Él para poder corregir a nuestros hijos, para poder tener sabiduría, cómo guiarlos, cómo enseñarlos, cómo llevarlos en esos momentos emocionales que ellos tienen, de su edad, de los amigos, de las situaciones, de cuando se pone en esa área que a veces el enemigo pone como esa rebeldía en ellos. ¿Cómo voy a ser yo? ¿Cierto? Sí. Entonces dice la palabra de Dios, separados de Él nada podemos hacer. Así es de que a ti, madre, que nos escuchas, te decimos, acércate a Dios. ¿Cierto? Busca de Dios, busca la presencia de Dios, porque hay un versículo que dice, busca primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás será añadido. Si nosotros buscamos primeramente a Dios, todo será bien. También tenemos que mirarnos nosotras mismas en qué estamos fallando, porque muchas veces nosotras tenemos errores y necesitamos cambiar áreas de nuestras vidas en las que estemos fallando. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a corregir a nuestros hijos, que no los corrijamos con gritos, no nos asperemos, no nos estresemos, porque a veces nos estresamos y no sabemos decir las cosas de una buena manera. Entonces, antes de actuar, tenemos que, de rodillas, Dios, dame sabiduría para yo poder decir las cosas, que no las diga con griterías, que no la diga con llegar a la agresividad. Y que eso hace que vamos a herir el corazón de nuestros hijos y vamos a llenar de rencor el corazón de nuestros hijos. Y como nosotros somos las mamás y no nos equivocamos, no vamos a pedir perdón. Y como somos las mamás y no nos equivocamos, no vamos a reconocer que estamos fallando. Entonces a ese hijo también se necesita decirle, perdóname, hijo, porque te corregí mal, porque esa palabra no debe haberle dicho, supe decirte las porque cosas te dije como que son. tú eras esto y tú no eres. Ahora algo que yo quisiera como hacer una notica, y es que a los hijos no se les dice, es que usted es un rebelde. O sea, eso no lo debemos de decir. Es que usted no sirve, es que usted es. Lo va a decir, la palabra es una palabra del ser. Y los hijos son herencia de Jehová, son bendición. Entonces, los hijos, toca decirle al hijo, es que tú tienes no le digas, tú eres un rebelde, dígale, tú tienes un problema de rebeldía y tienes que corregirlo, porque
porque cuando decimos, esta blusa es blusa, ella no se puede cambiar. Pero cuando yo le digo, esta blusa tiene un color azul, se lo puedo cambiar por uno verde. ¿Me hago entender? O sea, los hijos, cuando les decimos, ustedes son, les estamos como creando una identidad falsa. Y él dice, pero si yo soy un rebelde. En cambio, si uno le dice al hijo, mira, tú tienes un problema de rebeldía, porque tú no eres rebelde, pero tienes un problema de rebeldía, sácalo. El hijo va a decir, puedo solucionarlo. Pero cuando le digo ustedes, él dice, ¿cómo lo va a solucionar? Eso es lo que soy, ¿cierto? Entonces Sí, eso era como una notica que yo quería hacerles, porque a veces cometemos unos errores como madre, pero como somos mamás, no nos equivocamos, no pedimos perdón y no reconocemos. Sí, muchas veces cuando no estamos con Dios, no reconocemos de verdad en lo que estamos fallando, pero cuando tú entras a la presencia de Dios, estás con Él, uno reconoce Dios lo reargoniza, que yo fallé, que no debía haberle dicho esas cosas de esa manera, y primeramente pedir perdón, que es lo más importante, pedir perdón. Pido perdón a Dios y pido perdón a mis hijos. A El Salmo 127, decía Nidia, dice aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Así es. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Así es. Amén. Son una bendición. Otra cosa que quería resaltar aquí como mujeres es que nosotras también, para poder hacer esto, tenemos que cuidarnos físicamente. Así es, sí, señora. En nuestra alimentación, en que no solamente la vida es de solo trabajo, estudio, corra, mueva. Para ellos hay que sacar tiempo, porque muchas veces nosotros nos dedicamos al trabajo, al estudio, y nuestros hijos, ¿qué? A un lado. Si Dios nos dio esa bendición es para cuidarla y no dejarlas a un lado, porque muchas veces por estar allá enfocados solamente que porque yo voy a trabajar y yo voy a darle a mi hijo todo lo que necesita, porque todo no es plata, todo no es material. Aquí nos enfocamos principalmente en la palabra de Dios y en el amor, porque aquellos hijos que reciben eso no han recibido amor. ¿Sí me entiende? Sí, o sea que a veces nosotros también tenemos que hacer un alto en el camino como madres, porque es que todo se vuelve oficio, trabajo, no hay tiempo para el hijo, no hay tiempo para salir. Yo conozco muchas personas que dicen, no hay tiempo para salir a un parque con el hijo. Mamá, vamos a comer un helado. No tengo tiempo. Estoy ocupada. Sí, vengamos con un balón, si no, porque es que se vuelve más importante la labor de la casa, la cocina, esto, lo otro, y yo no hay tiempo, estoy cansada. Y como tan importante es, lo que más va a recordar su hijo en su vida es el tiempo que jugamos con él, que pasamos con él. Y va a decir, yo recuerdo cuando mi mamá me llevaba al parque, cuando jugábamos balón juntas. Y hay que ponerles mucho cuidado, porque a veces ellos nos están hablando, y a mí me ha pasado, ellos nos hablan y nos dicen, nos quieren decir algo, y muchas veces uno no les escucha, y ellos de pronto tienen problemas y usted no les... Es importante para ellos. No tengo tiempo, le dice a veces uno, pero entonces a veces uno tiene que escucharlos, porque en un momento, pues a mí me ha pasado cuando, a veces, no voy a decir que uno es perfecto, me dice mi hijo, es que mi mami no me escucha, es que tú no me escuchas, yo estoy hablando, tú no me escuchas. Y como que uno, sí, ahí es donde uno tiene que parar. Muchas veces, como ya somos grandes, los problemas de nosotros son más importantes que los de ellos, sin pensar que lo de ellos también es importante. Y para ellos es muy importante, y nosotros a veces lo que hacemos es dañar sus sentimientos y alejarlos, porque entonces es donde dicen, es que ya a mi mamá no le importo, porque eso que él quería decirte en ese momento no fue importante para mí. Sí. Por eso, bueno, mire, qué tantas cosas, y aquí nos podíamos quedar. Uy, sí, eso es largo, sí, se nos hace. Pero mire qué tantas cosas podemos compartir del ser madres. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia acerca de las madres, y pues podríamos tocar aquí muchas mujeres que nos enseñan aquí. Mujeres de ejemplo de la palabra de Dios, que Dios. Fueron guiadas por Dios. Fueron criadas también, que por medio de su sabiduría, de su paciencia, estuvieron firmes ahí con Dios, que a pesar de todo nunca se separaron de Dios. Ahí tenemos madres ejemplares, que podemos hablar de Sara,
que era esposa de Abraham, ella esperó en Dios. Acá nos enseña esperar en Dios, no es cuando nosotras queramos, en el momento que sea, sino en el momento de Dios. A veces es tan difícil esperar el momento de Dios que nos impacientamos. Ahí es cuando tenemos que ser pacientes, pacientes. Amén, amén. Dice Jocabed, que era la madre de Moisés, ella fue una mujer astuta, ella fue una mujer de estrategias. Esta mujer, la estrategia que tomó fue de salvar a su hijo Moisés de la muerte, en aquellos tiempos cuando el faraón quería matar a los niños porque no quisieran ocupar su trono. Entonces ella decidió mandarlo al río. Dios le dio la estrategia. Le dio la estrategia. Y ella Además, funcionó, ¿no? Además porque Moisés fue un propósito de Dios, entonces todo iba como de la mano de Dios para que se cumpliera el propósito. Amén. Aquí. Eunice es otra madre de ejemplo, ella fue la abuela de Timoteo, que ella era una mujer de la cual ella siempre estaba siempre estaba en los caminos del Señor. Ella fue una mujer de sabiduría, criada en los caminos de Dios, que así fue enseñándole a su hija Elodia. Ella fue también ella es la mamá de Timoteo, que fue también enseñada por Eunice en los caminos del Señor, y así hizo Elodia con Timoteo, que fue un siervo, hijo, seguidor de Dios. Él también, de modelo de fe, ¿no? Aquí vemos donde dice que donde instruimos al niño en su camino. Ellas hicieron eso de instruir al niño en su camino para que estuvieran en los caminos del Señor, y también aquí se cumplió otro propósito de Dios con Timoteo. Amén, amén. Ana, madre de Samuel, ella nos enseña el poder de la oración. Ella fue una mujer de oración. Ella, si nosotros leemos la palabra de Dios, ella era una mujer estéril, ¿sí? Entonces ella quería tener hijos, pero no los podía tener. ¿Ella qué hizo? En oración, entró en oración, y ella lloraba porque pues ella deseaba de tener su hijo, claro. Era su aflicción, pero ella con la convicción de orar en todo momento, Dios le dio su bendición. Amén. Entonces aquí también nos demuestra que nosotros tenemos que ser esas mujeres de oración, oración en todo momento, porque Dios escucha nuestras oraciones. Isabel, que también nos habla, que es otra madre, ella fue la madre de Juan el Bautista, que también fue otro siervo de Dios, que fue utilizado por el Señor para poder anunciar al Señor Jesucristo, sí. Y cumplirse la promesa la que estamos viviendo de aceptar que fueron madres que en un momento se desprendieron de sus hijos. Así es. Y los entregaron al propósito de Dios. Que es lo que tenemos que también como entregar nuestros hijos, sí. al propósito de Dios. Que todo sea a la voluntad del Señor, y eso es lo que queremos, pues que las cosas, que nuestros hijos salgan bien, que todo lo que ellos aspiren sea para bien. Y la última madre que tengo aquí, porque son muchísimas, son varias, y uno, como dice la pastora, aquí no terminamos de hablar. Sí. María, Madre de Jesús, fue una mujer bendecida de Dios, y es una mujer bendita entre nosotras porque fue una mujer humilde y sencilla, mujer de fe. Una mujer de fe. Un ejemplo de fe, Así una es. Mujer sometida al propósito del Padre. Así es. Amén. Bueno, yo quería esta palabra compartírselas porque pues Dios en su voluntad nos ha escuchado. Yo soy madre y hay muchas madres que necesitamos de verdad de seguir el camino de Dios, de poner un stand en nuestras vidas y mirar en qué estamos fallando, y de verdad realmente de corazón recibir a Dios, porque sin Él nosotros no somos nada. Nuestra vida no tiene sentido. Cuando tú recibes a Dios en tu corazón, la vida cambia, todo cambia, y es algo para bien y no para mal, es algo de bendición, de alegría, o sea, Dios es muy grande, es un gozo muy grande, que tú estás en la vida del mundo y tú no vas a darte ese privilegio, tú ves la vida totalmente diferente, pero cuando uno recibe a Dios, Dios le hace ver unas cosas tan maravillosas a uno, que wow.
Amén. Entonces, espero que esta palabra sea de bendición, que lleguen a sus vidas, que aquellas mujeres que han pasado por dificultades, de pronto esta palabra les sirva de alimento, de mirar en qué estamos fallando, que así nos podamos levantar, pero cuando nos levantemos seamos esas mujeres de oraciones, Fuertes, valientes. esas con paciencia, con espera, porque nosotros no esperamos. Entonces, tener esas partes de aquellas mujeres que fueron de la Biblia, ponerlas en nuestras vidas prácticas, ser esas mujeres ejemplos Amén. para nuestros hijos. Bueno, yo quiero que así oremos de esa misma manera, que ha sido un tiempo muy hermoso hablando de las madres. Quiero también enviar un saludo especial a todas las mamitas, a todas las madres, sea como sea la situación, queremos hoy bendecirlas, queremos hacer hoy una oración especial por ellas. Si tú eres hijo y nos estás viendo o hija, también ora por esa mamita, y vamos a unirnos por esas mamás que hacen esa labor tan ardua, que sufren en silencio, que necesitan de un abrazo, que necesitan de alguien que les diga, bien, lo hiciste bien. Pero yo quiero hoy como llamarlas a que ustedes hagan algo especial por sus mamás. Y no es tanto que de pronto con estos tiempos que estamos pasando difíciles económicamente, tal vez usted diga, yo quisiera regalarle algo especial a mi mamá, pero no tengo. Pero usted sí tiene algo que darle y es algo más valioso, es un abrazo. Hágale una carta, escriba una carta y exprésele su amor, su gratitud. O llámela. ¿Sí? Llámela, porque hay personas que nunca llaman a sus mamás. A veces aquí en este caso, yo sé que muchas madres, hijas, que pasan por dificultades que no se están hablando. Hay mujeres y madres que ahorita no se hablan por el dolor y por el rencor. Madres que de pronto porque corrigen a sus hijos y no aceptan eso, o madres porque de pronto son sobreprotectoras. Y hay madres que de verdad en estos momentos están distanciados de sus hijos. Este es el momento de que busquen una reconciliación, ese perdón, esa aceptación. Si yo me equivoqué como madre, yo me equivoqué como hija, busquémonos, porque Dios es amor y Dios nos mandó aquí a esta tierra para unirnos, para ser fortalecidas, no solamente madre, hija, hijos, sino ser esa compañía, ese apoyo. Amén. Entonces es un tiempo de reconciliación. El regalo más valioso que usted le puede hacer a su madre, llámela y pídele perdón. Usted como madre a su hijo, llámelo y pídele perdón. Así es. O sea, no esperemos que porque, no, hagámoslo. Y otro consejo que yo les doy es, su mamá siempre se para y los atiende. Siempre les da de comer, siempre está ahí para servirles, para darles, ¿cierto? Y a veces la vemos como la empleada de la casa, como la empleada de servicio. Mamá, hágame, mamá, ¿qué pasó? Que no me trajo mi almuerzo, tengo hambre. ¿Y qué pasó con esto? Y ya está. Oiga, ¿y por qué ese día usted no tiene? De pronto, pero usted se puede levantar y mira acá en la cocina y levántese, hágale un desayuno y lléveselo a su cama. Y si la tienen ahí, vaya, pida una rosita regalada y póngasela ahí y llévesela, atiéndala como una reina ese día, con el solo desayuno que usted le lleve, así sea con el tintico y una rosa. Sería algo que restauraría el corazón de su madre. Un abrazo, un abrazo, beso. Las que están ahí, ¿sí? Que la tienen a su lado pueden hacerlo. Sí, un abracito, un beso y decirle, la amo con todo mi corazón. ¿Cierto, mami? Ay, sí, esto es muy bonito. Madres que las amamos. Vamos a orar por ellas, Nelia. Vamos a una oración por esas mamitas que tienen su corazón herido, que tienen su corazón lleno de sentimientos, de rencor. Vamos a orar por ellas, así de que vamos a hacer una oración bien especial. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios por este momento que nos dio, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has dado, Padre de los cielos. Gracias, Señor, porque por medio de esta palabra, Señor, nosotros conocimos cuáles son tus enseñanzas, Señor. Ayúdanos, Señor, a despertar esos dones, Padre de los cielos, el don del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a tener paciencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser
fuertes, Señor, y crecidas en el Espíritu Santo, Señor, que tú nos des esa fuerza, Señor, que tengamos ese dominio propio, Señor, para poder corregir nuestros hijos, Señor, que te damos esa fuerza, Señor, para llevar a nuestros hogares adelante, Señor, que seas tú, Señor, el que primeramente esté en nuestras vidas, Padre de los cielos. Ayuda a aquellas madres, Señor, que necesitan de ti, Señor, que esos corazones que están endurecidos, Señor, en estos momentos seas tú, Señor, emblandeciendo esos corazones, Señor, que en este tiempo, Señor, haya reconciliación a aquellas madres, hijos, Señor, hijas, abuelas, Señor, que están pasando por dificultades, Señor. Ayúdalas, Señor, y enséñalas, Señor, a reconocer sus errores, Señor. Estés tú ahí, Señor, que sepan, Señor, pedir perdón y perdonarse a ellas mismas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que siempre en cada decisión, Señor, en cada cosa que hagamos de nuestras vidas, Señor, estés tú allí, Señor, Padre de los cielos. Bendice a cada mujer, Señor, bendice a cada hija, Señor, a cada abuela, Señor, y aquí también a los hijos, a los esposos, Señor, para que en este tiempo, Señor, aquellos hogares, nuestros hogares, Señor, no se vean destruidos, Señor, sino que esté tu amor, Señor, ahí, Señor, que en estos momentos que estemos en encierro, Señor, estés tú allí, Señor, ayudándonos a llevar estas dificultades, Señor, con paciencia, Señor, con amor, con respeto, con tolerancia, Señor. Necesitamos mucha tolerancia, Señor, y mucho amor, Señor, en los hogares, Señor, para que no lleguen a haber tantas maldades, Señor, tanta destrucción, Señor, tanto maltrato, Padre de los cielos, que estés tú allí, Señor, porque donde estás tú, Señor, estás en nuestros corazones, Padre de los cielos. Que el Espíritu Santo llene nuestras vidas, que el Espíritu Santo toque sus corazones, Señor. Señor, renueva en cada mujer este corazón, Señor, renueva sus vidas, Señor, para que nos sigan, Señor, en esos caminos, Señor, renuévame, Señor. Ya no queremos ser igual, Señor, Padre de los cielos, queremos tener un corazón digno, Señor, de ti, porque todo lo que hay en nosotras, Señor, necesita ser cambiado, Señor, necesita ser cambiado en nuestras vidas, nuestros sentimientos, Señor. Ya no queremos ser igual, Señor, queremos ser esas hijas fortalecidas en el Espíritu Santo, esas hijas, Señor, caminando en tu vida, Señor, que primeramente busquemos tu camino, Señor, que busquemos de ti, Señor, porque tú eres el camino y la verdad, la vida. Nadie va al Padre sino es por tu Hijo, Señor, que te busquemos primeramente a ti, Señor. Que este momento, Señor, seas tú bendiciendo a aquellas madres, Señor, que están dolidas, Señor, que están sufriendo, Señor, que tú les des esa paz en el corazón, Señor, que este momento sea de tranquilidad, Señor, de gozo, Señor, de bondad y de benignidad, Señor. Guárdala, Señor, en tu huecos, Señor, en tu sangre, Señor, cúbrelas con tu sangre preciosa, Señor. Llénalas, Señor, que guarde estos hogares, Señor, cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor, que seas tú fortaleciendo y protegiendo en todo momento, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén. Bueno, Nidia, muchísimas gracias, ha sido una palabra muy hermosa. Yo sé que esta palabra va a tocar nuestros corazones como nos está tocando a nosotros en este momento, y a todos los que seguidamente van a estar allí enviándole a sus hermanas, porque quieren que sus familias sean restauradas. Entonces, bueno, espero que usted nos pueda dejar ahí sus comentarios. Si usted si usted tiene una situación allí en su casa con su mamá, dice no, es que no la ha podido perdonar, pues escríbanos. Allí también están los teléfonos para que usted se comunique con nosotros. Ahí nos encuentra por el Facebook como Iglesia Cristiana Filadelfia Marruecos, y por YouTube como Iglesia Cristiana Filadelfia Marruecos. Nuestros servicios los jueves a las 7 de la noche y también los domingos a las 9 de la mañana, para que se conecte con nosotros, y los sábados en ese tiempo de ayuno, y los miércoles. Aquí nosotros también estamos con este tiempo de bendición, así de que conéctese con nosotros. Y bueno, bendecirlos a todos, darle gracias por estar allí escuchando esta palabra. Y Nidia, a usted muchísimas gracias. No, gracias por la invitación que me hicieron, y gracias porque es un momento para que uno pueda compartir la palabra con los demás. Amén. Así de que recuerden, es un mes para bendecir a las mamitas. Bendíganla con todo su corazón y mire qué va a hacer por ellas. Y cuéntenos a través de sus notas, diga, mire,
con esta palabra yo hice esto y denos su testimonio y cuéntenos para nosotros